Los otros significados de la esvástica. Naturalmente, si hablamos de este símbolo, podremos llegar a la conclusión rápida de que es el símbolo que adoptaron los nazis, en especial Hitler, como parte de su movimiento político e ideológico, ya que la esvástica se ha convertido en un emblema del fascismo desde entonces. Sin embargo, este símbolo ha tenido diversas connotaciones en la historia, pues no fue utilizada por primera vez por los nazis, sino que ellos solo se apropiaron de un símbolo existente y le dieron un significado totalmente diferente. La esvástica, por lo tanto, tiene miles de años de existencia, utilizado por antiguas culturas casi desde el origen de la civilización. Por lo tanto, varias culturas lo han utilizado a lo largo de la historia con diferentes connotaciones. Para conocer un poco más de este símbolo y desmitificar su simple uso como parte del movimiento nazi, veremos cuál fue su origen y el significado que le han dado otras culturas. Sin más, empecemos. Usada por el budismo, el hinduismo y el jainismo. Para estas culturas y más aún religiones, la esvástica estaba asociada con la buena suerte. En varios países orientales se puede observar en templos, en palacios, en edificios religiosos como tal, ropas o vestimenta, así como colguijes, vehículos, etc., manteniendo la idea de que este es un símbolo de buena suerte. Entonces, no siempre, si es que se ve a la esvástica en algún lugar de Oriente, representa una relación al nazismo, sino simplemente un símbolo que atrae lo positivo. El término esvástica proviene del sánscrito, es decir, el lenguaje escrito de la India, que literalmente significa muy auspicioso, aunque también puede significar bien, felizmente, con éxito, buena suerte, que les vaya bien, salud, adiós, que así sea, forma de saludo, generalmente en cartas, forma de aprobación o sanción. Swasti significa bienestar, fortuna, suerte, éxito y prosperidad. Desde hace 7000 años, los pastores preguiranos de Dhowi y locaciones cercanas a Susa representaban la esvástica girando hacia la izquierda, posiblemente como un número. El objeto arqueológico más antiguo con una esvástica data del siglo V a.C. Fue encontrado en Samarra y se trata de un plato de arcilla con figuras femeninas que conforman la cruz gamada y escorpiones. Según Sir Alexander Cunningham, se trata de un monograma formado por las letras Swasti en carácter Ashoka, lo que confirma que el símbolo no fue creado en esta era sino aproximadamente en el siglo V a.C., e incluso antes, pues los vishnuitas refieren a este símbolo que se encuentra dibujado eternamente en una de las 4 manos del dios Vishnu. Como vemos, la esvástica ha estado presente en las diferentes culturas de la humanidad y ha tenido diversos significados, sobre todo en el hinduismo y en el budismo, en donde se considera también como el concepto de Sansara, la reencarnación, o Surya, dios del sol, los cuales son simplemente los más representativos. También se encuentran referencias a ella en los Vedas, que son escritos religiosos antiguos del hinduismo. Aparece en forma distinta a la nazi, generalmente en posición horizontal. Sin embargo, hay esculturas o estatuas del Buda en donde puede aparecer girando a la derecha o izquierda sobre el pecho de dicho personaje. Después de la relación que se hizo la esvástica dextógira con el nazismo, aparece solo la levógira, en su mayoría a mediados del siglo XX. Otros nombres de la esvástica. Cruz gamada, ya que cada brazo se asemeja a la letra gamma griega. Cruz cramponada, ya que cada brazo se asemeja a las púas de un carampón, y es este término en donde encontramos su semejante en alemán, que era como los nazis le llamaban a la esvástica, Hakenkreuz. Tetraskel, proviene del griego tetraskelion, que significa 4 piernas. Se han encontrado banderas o estandartes con esta iconografía en Vizcaya, en Galicia y otras formas más antiguas en forma circular en las Islas Británicas. Wan, en chino se relaciona con el número 10.000 por analogía léxica, utilizado como carácter chino. De esta palabra se deriva wanzi, que significa grafía, de donde a la vez aparece en japonés como manji o manja en coreano. El significado en la cultura china también es de eternidad, o todo. Este símbolo puede también encontrarse en cuellos de niños para protegerlos supuestamente de los malos espíritus. Además de que también suele estar en empaques de comida china para indicar que tales productos son vegetarianos y pueden ser consumidos por budistas estrictos. También simboliza los 4 elementos. En el arte ha estado presente en la antigua Roma y en la antigua Grecia, así como ya vimos con los hindúes, apareciendo en mosaicos, frisos, etc. También y más comúnmente en obras arquitectónicas como decoración, incluso hasta la actualidad siguiendo con la fórmula romana, ya que la cruz gamada fue utilizada por los paleocristianos como una forma de disimular la cruz cristiana y no ser perseguidos.
En el arte de China, Corea y Japón también es común encontrar este símbolo, generalmente en patrones repetitivos que pueden recordar a las grecas. Uno de estos motivos se le denomina Sayagata en el arte textil japonés. Símbolos esvásticos se han encontrado en abundancia en las ruinas de Troya. En la tradición germánica, la esvástica tiene múltiples significados. Representa la evolución e involución del universo, el rayo, el martillo de Thor, la victoria. En ciertas tradiciones antiguas europeas representaba la puerta del nacimiento y de la muerte. La esvástica dextrógira y levógira son puertas giratorias que dan paso a un estado o a otro, recordando que la vida y la muerte son solo estados relativos que dependen de cómo y por quién se miran. Un nacimiento, por ejemplo, en la vida es una muerte en el tránsito, y una muerte en la vida es un nacimiento en el tránsito. Cuando un ser muere en la vida, nace en el más allá y viceversa. Entonces, este símbolo es perfecto para explicar esta metamorfosis, la relatividad entre la vida y la muerte. En la religión ancestral proto-indoeuropea, la esvástica o rueda solar a menudo representaba al sol y su poder, parecida a la cruz celta, pero con los brazos de igual longitud. En esta cultura representa al dios Taranis. En Irlanda se conoce como la cruz de Brigid y se suele utilizar para alejar el mal. La esvástica en América Latina. En Panamá la esvástica forma parte de motivos ornamentales tradicionales de algunas nacionalidades indígenas actuales, como por ejemplo Laguna Yala, pues en el territorio del archipiélago de San Blas se puede observar una bandera color naranja con una cruz esvástica color negro en sentido antihorario, figurando en el escudo de la extinta bandera de la República de Thule. En Perú, la cultura mochica o moche, que se desarrolló en parte del norte de Perú, quienes eran hábiles ceramistas, se ha encontrado una vasija con la figura de una esvástica. El símbolo está dibujado con pintura de carbón. Para la cultura andina representaba un elemento geométrico de movimiento permanente de los ciclos de la vida, según Walter Alba, el descubridor de esta pieza. La esvástica, que identificó al nazismo de Adolf Hitler en Alemania, fue mal usada en Europa, pero para la cultura andina es un símbolo del dios del viento y del agua, no tiene ninguna connotación política. Añadiendo que la esvástica estuvo relacionado con el vuelo de las aves. Es un paralelismo cultural que no significa necesariamente que haya habido algún contacto con culturas de otras partes del mundo. En México, las culturas aztecas, maya y tolteca utilizaron este emblema al que solían venerar en los rituales destinados al sol como un elemento eterno. También se encuentra en diferentes catedrales como la de San Luis Potosí en Tampico o en la Casa Antigua Parras, Coahuila, entre otros lugares, en la Alemania nazi. Y finalmente de donde adquirió la fama mundial de ser la representación del mal, los nazis adoptaron la esvástica en 1920. Sin embargo, ya los movimientos nacionalistas alemanes anteriores a este año la utilizaban con connotaciones místico-esotéricas, por lo que fue pertinente el adoptarlo como un símbolo de la raza aria. El poeta nacionalista alemán Guido von List lo consideró para ser un símbolo únicamente ario. Adolf Hitler se refirió a la esvástica en su libro Mein Kampf como la lucha por la victoria del hombre ario. Algunos señalan que la inspiración de Hitler por usar este símbolo en su causa antisemita era la sociedad Thule, que mantenía conexiones cercanas con el Partido Obrero Alemán, una sociedad dedicada al estudio de la historia alemana, así como del ocultismo y la metafísica. La primera vez en que la esvástica fue utilizada con un significado ario, según Wolfgang Gilek, fue el 25 de diciembre de 1907, cuando la autodenominada Nueva Orden de los Templarios, una sociedad fundada por Adolf Joseph Lanz von Liebensfeld, hizo la bandera amarilla con una esvástica y 4 flores de lis en el castillo Berfenstein, en Austria. Los teóricos nazis han relacionado el uso de la esvástica, que afirmaba la ascendencia cultural del pueblo alemán de la denominada raza aria. Los nazis creían que los primeros arios de la India, de cuyas tradiciones védicas surge la esvástica, fueron prototipo de invasores de raza blanca, cooptando así el símbolo como un emblema de la superioridad blanca. Los nazis utilizaron la cruz gamada negra, como ya dijimos, la denominada Hakenkreuz, dentro de un círculo blanco y un fondo rojo, siendo los colores rojo, blanco y negro los colores de la antigua bandera imperial alemana. Con frecuencia se encontraban 2 versiones de la esvástica nazi, una levógira y otra dextrógira, pero no se le atribuyen diferentes significados en sus 2 variables. Sin embargo, en ambas la esvástica está girada en 45 grados. La esvástica sigue siendo utilizada por los neonazis, es decir, simpatizantes actuales de las ideas del nacionalsocialismo. El uso de este símbolo es un tabú, y en Alemania se ha prohibido su uso de forma pública, así como de otros símbolos nazis.
Sin embargo, hay que entender que para centenares de millones de personas, la esvástica se asocia con conceptos distintos a los del nacionalsocialismo, sobre todo fuera de Europa, por lo que su uso, como vemos, es relativamente común. Sin embargo, para la mayoría de los occidentales, que vincula directamente con el nacionalsocialismo, ignora otros significados previos a este movimiento político. En el siglo XX, el autor británico Rudyard Kipling, que estaba sumamente influenciado por la cultura india, tenía una esvástica en la cubierta de todos sus libros, hasta que surgió el nazismo y se volvió sumamente inconveniente. La esvástica también fue un símbolo elegido inicialmente en el Reino Unido por el National Saving Moving, o Movimiento Nacional de Ahorro, creado en 1916 para financiar gastos estatales, principalmente de guerra. También durante un tiempo la medalla al mérito Scout poseía una esvástica, además de una flor de lis, quizás también de origen hindú, lo que representaría buena suerte. Sin embargo, en 1934 se dejó de utilizar precisamente por el alzamiento del Tercer Reich. En los años de 1918 y 1945, Finlandia utilizó la esvástica para su fuerza aérea como distintivo nacional oficial. Todavía aparecen muchas medallas finlandesas, pero de forma reducida, disimulada visualmente. En 2020, la Fuerza Aérea Finlandesa dejó de utilizarlo oficialmente. Igualmente, la Fuerza Aérea Letona utilizó una cruz gamada llamada por ellos Cruz del Fuego o Cruz de Trueno. Los rusos también conocían la esvástica, y para ellos también simbolizaba la buena suerte. Tan es así que en 1917, tras la abdicación del zar Nicolás II, el gobierno provisional diseñó billetes de rublos que portaban la esvástica. El símbolo fue utilizado por algunos soldados zaristas en la Primera Guerra Mundial, así como miembros del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa. Para las tribus nativas de Estados Unidos, especialmente los Hopi en Arizona, la esvástica simboliza la migración, ya que según sus creencias el dios Masao indicó a los recién llegados al mundo que debían migrar a las 4 direcciones de la tierra para aprender de la vida. Se dice también que fueron 4 razas quienes migraron: los blancos al norte, quienes custodiaban el fuego; los rojos al este, quienes custodiaban la tierra; los negros al oeste, quienes eran custodios del agua; y los amarillos al sur, custodios del aire. La migración es simbolizada por la esvástica dextrógira, mientras que la reunificación de las razas es simbolizada por la esvástica levógira. En homenaje a estas tribus, la División 45 de Infantería adoptó la esvástica en su estandarte hasta que fue retirado su uso por el auge del nazismo. Otro de los elementos relacionados con este hecho de prohibir el uso de la esvástica, que personalmente considero injusto, fue el que se emitió por decreto a las tribus navajo, apaches y a los propios hopis, de no utilizar de nuevo la esvástica en sus artesanías o creaciones culturales, por considerarla ahora como un símbolo del mal, al ser adoptada por el nacionalsocialismo. Aquí el decreto: ya que el mencionado ornamento, que ha sido durante siglos símbolo de amistad entre nuestros antecesores, ha sido profanado recientemente por otra nación, por ende, establecemos que de aquí en adelante y para siempre nuestras tribus renuncien al uso del emblema conocido como esvástica o filfot en nuestras mantas, canastas, objetos de arte, vestidos y pinturas de arena. No es justo verdaderamente que un símbolo, por haber recibido connotaciones distintas por otro pueblo, sea prohibido como parte simbólica de otras naciones o civilizaciones, cuyo significado es completamente diferente. Los símbolos forman parte de la historia del ser humano. Cada uno de ellos, aun en la forma más simple, son quizás verdaderos portadores de identidad y de significado para las culturas que lo usan. De modo que, aun cuando la esvástica ha sido utilizada con otros fines por los alemanes, no quiere decir que su uso deba ser prohibido, cuando sabemos, como lo hemos constatado en este video, que es mucho más anterior que cualquier movimiento o ideología del siglo XX. De modo que se debe ser tolerante y tener conocimiento antes de relacionar el símbolo, si es que se observa en algún lugar, con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, pues aunque fue utilizado por ellos, no tienen ni deben tener la propiedad o el monopolio de ser los únicos que lo usan, y a lo único que por ende se relaciona. Otra de las anotaciones que quiero hacer antes de finalizar es que es impresionante para mí como para gran número de investigadores, antropólogos, la aparición de la esvástica en casi todas las culturas del mundo. Que como podemos aseverar en un principio, el contacto de unas culturas con otras es lo que principalmente propicia la adopción de algún símbolo, quizás de alguna religión o de algún mito, que va propagándose por el contacto cultural entre individuos, pero el problema de la esvástica es que está presente incluso en civilizaciones que hasta donde conocemos no pudieron tener contacto directo, como las civilizaciones americanas, que también hacían uso de este símbolo sin que siquiera en Europa o en Asia se supiera de su existencia.
en aquellos tiempos tan antiguos, tratando de explicarlo incluso por las teorías de Jung de un inconsciente colectivo, aunque en ocasiones ocurre que una idea que puede tener una persona también es posible que otra en el mundo la tenga sin problemas, por simple probabilidad. Pero lo bello de conocer de la historia y de diferentes civilizaciones y culturas es la extraña relación que existe entre ellas, aun cuando pareciera que no hay forma en la cual dicha relación fuera posible. En fin, ahora ya sabes el origen y el significado, o los significados de la cruz gamada a lo largo de la historia y de las culturas, así como civilizaciones que la han utilizado en el mundo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Sabías de los diferentes significados de la esvástica? ¿Conoces algún otro? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Te ha hablado Sansusi. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.